Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo material. Para hoy vamos a dar apertura a este diplomado en estructura integral aduanera. Vamos a tocar o a profundizar a fondo lo que es el decreto 1165 del 2019 con su actualización vigente para el año 2026. El régimen aduanero colombiano, vamos a tocar la operación, el control, procedimiento, la defensa, actualizada el 25 de agosto del 2026. Perfecto. Entonces, antes de empezar esta clase, una precisión jurídica indispensable, y es que el decreto 1165 del 2019 sigue siendo la base sustantiva de todo lo que es el régimen aduanero, pero no conviene enseñar pues sus artículos o sus antiguos títulos, perdón, 14 y 16 como régimen vigente porque pues ya fueron actualizados. Entonces, el PDF, cuando ustedes van y buscan en este momento la norma, pues el PDF contiene el texto del decreto 1165 con notas vigentes y textos derogados. En particular, el propio documento señala la derogatoria de los títulos 14, 15 y 16 por decreto ley 920 del 2023. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la clase? Vamos a entender, bueno, este diplomado, para englobarlo. Entonces, vamos a entender el decreto 1165, ver el antiguo flujo, pasar por el procedimiento vigente del 2026, ¿cierto? Y conforme a la actualización 2026, vamos a hablar también de la ley 2586 del 19 de junio del 2026, que es la que adopta ese nuevo régimen sancionatorio y de decomiso y el procedimiento aplicable. Esta, recuerden que entra a regir desde su promulgación y deroga el decreto ley 920 del 2023. Entonces, una regla de transición es que los procesos en curso se rigen por la norma vigente al momento de su iniciación con reglas de favorabilidad. Entonces, el mapa mental de esta clase nos va a llevar, o yo lo diría mejor, de este diplomado, es que la lógica que conviene que ustedes se lleven en la cabeza es esa lógica de operación, cómo entra, sale o se mueve la mercancía, el control, cómo la verifica la DIAN, dónde aparece el riesgo, la actuación, qué acto inicia formalmente el proceso, la prueba, qué puedo aportar, cuándo y con qué efecto, ¿no? Y finalmente esa decisión que decide la DIAN y cómo o se controvierte, ¿no? Esa decisión. Entonces la fórmula del aprendizaje va a ser operación, riesgo, que nos lo va a dar el control, la actuación, que es la evidencia, el acto, que también nos lo va a dar la actuación. Entonces, pongámonos en contexto. La operación, bueno, cómo entra y sale la mercancía, ¿cierto? El control nos va a dar esa gestión del riesgo, ese riesgo, ¿no? Junto con la evidencia. Entonces, el control nos va a dar el riesgo y la evidencia para proferir un acto, ¿sí? ¿Qué acto decide iniciar la DIAN conforme a esa conducta? ¿Sí? Dependiendo de esa conducta, pues va a haber una defensa de parte del responsable, del usuario aduanero, del contribuyente, en este caso el responsable aduanero, y finalmente se va a proferir una decisión y esa decisión la va a tomar la DIAN. ¿Qué decide la DIAN y cómo lo van a controvertir dentro de esa em, vía gubernativa que tiene la DIAN? Perfecto. Entonces, en este diplomado, ¿qué contiene este diplomado? Bueno, en este diplomado va a contener los 22 títulos, que es la arquitectura completa del decreto 1165, ¿cierto? Actualizando lo que es los títulos 14, 15 y 16. El 14, que es el régimen sancionatorio, el 15, que es la aprehensión y el decomiso, y el 16, que es ese procedimiento administrativo, ¿no? Vamos a actualizarlo en este diplomado. Entonces vamos a ver disposiciones generales, declarantes, zonas primarias, usuarios aduaneros, importación, exportación, tránsito y transbordo, zonas francas, Puerto Libre de San Andrés, regímenes especiales de Urabá, Tumaco, Guapí, régimen especial de Maicao, Uribía, Manaure, régimen especial de Leticia,
controles aduaneros, el régimen sancionatorio actualizado, la aprehensión y decomiso actualizada, el procedimiento administrativo actualizado, medidas en frontera, cobro, devoluciones y compensación, disposición de mercancías, notificaciones y unas disposiciones finales. Entonces, esto es lo que abarca todo lo que vamos a ver en este diplomado. Entonces vamos a comenzar la primera fase, o el primer módulo de este diplomado. Ustedes van a ver clases del título uno, título 2, título 3 y título 4. Para hoy, la clase va a ser específicamente el título uno, que nos va a hablar las disposiciones generales, alcances y principios, definiciones y obligaciones. La otra semana vamos a ver el título 2, que son los declarantes, quién puede actuar y con qué responsabilidad. La próxima semana veremos zonas primarias donde ocurre ingreso, salida bajo control. Y la siguiente semana vamos a ver los usuarios aduaneros, inscripción, autorización o habilitación. Recuerden que ustedes pueden ver este material. No es que yo les diga la otra semana, sino ya se les carga todo en la plataforma y van a poder ver todos los títulos simultáneamente. Es decir, si ustedes le quieren dedicar un día completo, pues podrían hacerlo y terminar el curso o el diplomado de manera pronta. Y tendrán su certificado, obviamente. Entonces, la idea clave es que antes de comenzar este tema, vamos a empezar con algo muy importante y es identificar ese título. Lo que es el título uno, que son las disposiciones generales. Que vamos a ver el alcance, principios, definiciones y obligaciones y vamos a ver algo más. Entonces, la clase uno para hoy, vamos a tocar ese tema de disposiciones generales. Vamos a hablar sobre el alcance, los principios, las definiciones de la obligación de los obligados y los responsables aduaneros, la obligación aduanera en la importación, la obligación aduanera en la exportación, la obligación aduanera en el régimen de tránsito de los exportadores autorizados y los operadores económicos autorizados, la sistematización de esos procesos y unas garantías. Perfecto. Comencemos. Entonces vamos a comenzar con el capítulo uno, que es el alcance, principios y definiciones. Entonces el alcance, pues aquí, ¿a quién y dónde se aplica? Entonces la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es ese alcance de este decreto? ¿Cierto? Entonces, decimos que se aplica en todo el territorio aduanero nacional, el más conocido como el TAN, ¿sí? Esta palabra la van a encontrar a lo largo de este curso y regula, recuerden, territorio aduanero nacional, y regula las relaciones o esas relaciones jurídicas entre administración aduanera y quienes intervienen ¿en qué? En el ingreso, en la permanencia, en el traslado y en la salida de qué? De mercancías. Entonces, una forma fácil de entenderlo es que imaginen una mercancía extranjera que llega a Colombia, ¿cierto? Llega, permanece, se moviliza, puede salir o se puede quedar. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces, el viaje de las mercancías extranjeras y el control aduanero en Colombia tiene el siguiente, pues digamos que el siguiente flujo, ¿no? Que puede tener una mercancía. El primero, pues es que puede llegar por avión o por barco, ¿cierto? Al territorio aduanero nacional donde se debe presentar esa documentación. La mercancía tiene que venir siempre con una documentación. Y entonces en el depósito aduanero, cuando llega el depósito aduanero, pues hay un almacenamiento y un control en depósito y se puede hacer una inspección física y o documental por parte de la DIAN, ¿cierto? Entonces la DIAN puede decir, venga, me vamos a inspeccionar esta mercancía, entonces qué tiene, digamos, la potestad, ¿sí? La DIAN, pues de mirar esa mercancía, ver los documentos y decir, bueno, cotejar, acá vienen 20 zapatos, venga, miramos si vienen esos 20 zapatos. La mercancía se moviliza, es decir, llega, digamos, un ejemplo, al puerto de Cartagena por barco. Y entonces sale la mercancía, entra el depósito aduanero y sale el depósito aduanero para Bogotá. Entonces digamos o viceversa, llega al aeropuerto El Dorado y va para Cartagena. Pongámoslo ese mejor.
Entonces llega por avión la mercancía al aeropuerto El Dorado, lo recoge un camión, el transporte aduanero, y se dirige a Cartagena, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros decimos que ese es el famoso tránsito aduanero, ¿cierto? Entonces el tránsito aduanero es esa movilización bajo el control de la DIAN hacia una zona franca o hacia un depósito, ¿cierto? Y entonces se puede configurar en que la mercancía o puede salir o se puede quedar en Colombia. Cuando decimos puede salir es porque, a ver, pongamos un ejemplo. La mercancía viene de Estados Unidos y va con destino final a Chile. Un ejemplo. Entonces pasa por Colombia. Entonces en Colombia va a ser ese tránsito aduanero de esa mercancía. Es decir, la mercancía no se queda, no se nacionaliza en Colombia, sino pasa por el territorio aduanero nacional para llegar al puerto y en el puerto lo está esperando un barco para continuar su viaje, esa mercancía a Chile. Eso es. Pero si la mercancía se queda, ahí sí va a haber ese concepto de nacionalización y pagos de tributo o reexportación consumo final en Colombia. Bien, entonces ahí tienen todo lo que hace o por donde pasa la ruta, por donde transita esa mercancía. Y a esto lo llamamos, pues, digamos, la movilización o el tránsito aduanero de las mercancías. Perfecto. Entonces también hablamos, el decreto nos menciona esos principios que son muy importantes. Y aquí esto es uno de los puntos que mayor estudio tiene. Entonces, para que una prueba de juicio situacional no basta con saber, o para entender una prueba de juicio situacional no basta con saber el nombre del principio. ¿Qué se debe entender? Se debe reconocer cuando aparezca dentro de un caso. Entonces nos pueden hablar del principio de eficiencia, favorabilidad, tipicidad, prohibición de la doble sanción, justicia, seguridad, facilitación, provisión de la analogía y prevalencia de lo sustancial. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de ese principio de eficiencia, que es el primero. Entonces, la autoridad debe buscar un servicio ágil y oportuno. Cuando tengan en mente o les toquen la pregunta ágil, oportuno, eficiencia, principio de eficiencia. Y cuando les pregunten, tengan la pregunta algo de eficiencia, principio de eficiencia, es que debe ser ágil y oportuno. ¿Para qué? Para facilitar y dinamizar el comercio exterior sin renunciar al control aduanero. Tenemos un ejemplo. Un funcionario detecta que puede verificar una operación mediante información que ya está disponible en los sistemas de la DIAN, evitando exigir innecesariamente documentos que ya reposan en la administración. Entonces es aquí donde aparece la idea de eficiencia, ¿cierto? El principio de eficiencia. Y la palabra clave para que nos lo llevemos en la cabeza es que la eficiencia es agilidad más oportunidad más control. Luego viene ese principio de favorabilidad. Y es que si antes de que quede en firme el acto que decide sobre una sanción, ¿cierto? O decomiso, entra en vigencia una norma más favorable para el interesado, pues la autoridad debe aplicarla de oficio. Tenemos un ejemplo, pongamos, una persona está siendo investigada y todavía no existe la firmeza del acto. No se ha declarado, no ha habido firmeza de ese acto. Entonces, antes de que quede en firme, digamos que sale o aparece una norma que resulta favorable para esa persona. Entonces aquí la autoridad debe aplicar la norma favorable, ¿cierto? Una trampa de examen es que la clave está en antes de la firmeza. No memoricemos solamente la norma favorable se aplica. No. Memoricemos favorabilidad es igual a norma posterior más favorable, norma posterior más favorable, más antes de la firmeza, más la aplicación del oficio. Eso es la favorabilidad, ¿cierto? La favorabilidad es eso. Sale un acto dentro de la firmeza, ¿cierto? Entonces, la autoridad debe aplicar esa norma o ese acto normativo favoreciendo pues a esa persona, ¿no? Luego encontramos el principio de tipicidad, pero ¿qué es tipicidad, Felipe? Entonces, para que una conducta genere infracción, aprehensión, decomiso, sanción administrativa,
Siempre, pero siempre recuerden, debe estar descrita de manera completa, clara e inequívoca dentro de la norma correspondiente. Si no está dentro de la norma, grave. Entonces, la administración, tenemos un ejemplo sencillo, es que la administración no puede decir, oiga, esta conducta me parece incorrecta, por eso voy a sancionarla. Sí, vamos a sancionarla. No señor. Debe existir una norma que describa expresamente la conducta sancionable. Entonces, memoricémonos esto, que la tipicidad no es más que no hay sanción sin conducta previa descrita. Ya, si no está descrita en la ley, no hay sanción. Eso es la tipicidad. Ahora vamos a hablar del principio de prohibición doble sanción. ¿Qué es este principio? Bueno, este principio es muy fácil de identificar en un caso. ¿Por qué? Porque fácilmente no se puede sancionar dos veces por un mismo hecho y tampoco se puede aprender más de una vez la mercancía por la misma causal. Entonces, tengamos presente o recordemos que mismo hecho, no hay doble sanción. Misma causal, no hay doble aprehensión. Entonces, para una pregunta de la Comisión Nacional, probablemente le pondrían varios hechos y tendría usted que identificar cuál actuación viola este principio. Muy importante. Ahora vamos con el principio de justicia. Entonces, la administración debe actuar dentro de la legalidad, entendiendo que está prestando un servicio público. Toda entidad pública debe respetar el juicio, la constitución en este caso. En este caso también el debido proceso, los derechos fundamentales. Y hay una idea especialmente importante, y es que al obligado aduanero, perdón, no se le debe exigir más de aquello que la ley pretende. Es decir, si no está dentro de la ley, no se le puede exigir más. El lenguaje sencillo es que la autoridad tiene poder de control, sí, pero no puede exigir requisitos o cargas arbitrarias que no correspondan o que se salgan de la ley, ¿sí? Que no correspondan a la ley, básicamente. Pero la justicia es la legalidad más el equilibrio y no exigir más de lo que ya está establecido en la ley. Luego vamos a ver el principio de seguridad y facilitación. Oigan, este es un principio muy importante. Póngale cuidado. Este principio es especialmente importante porque conecta con algo muy importante en la DIAN, demasiado importante, que es la gestión del riesgo. Esa gestión del riesgo. Entonces, cuando hablemos de gestión del riesgo o de seguridad de facilitación, vayámonos a que es de gestión del riesgo y que tiene un control que debe desarrollarse dentro de un sistema de gestión de riesgo. ¿Para qué? ¿Para qué es esa gestión del riesgo? Pues para proteger la cadena logística de la mercancía o del procedimiento, facilitar un comercio, naturalizar ese fraude, combatir el contrabando, combatir el lavado de activos, prevenir riesgos para la salud, ambiente y seguridad fronteriza. Muy importante lo que es la gestión del riesgo, porque nos va a ayudar a prevenir estas conductas evasivas, ¿no? Estas conductas de contrabando, ¿sí? Conductas indebidas por parte de los usuarios. Entonces, para aprender, cuando veas esto, entonces, perfil de riesgo más control, más seguridad, más facilitación. Eso es la seguridad y la facilitación. Luego vamos a ver el principio de prohibición de la analogía. Y este principio tiene mucho que ver también, o se parece mucho al principio de tipicidad, porque nos dice que la autoridad no puede crear una sanción o una causal de aprehensión de comiso simplemente porque considera que un caso es parecido a otro. Ah, ah. Pongamos un ejemplo. Existe una norma que sanciona específicamente la conducta A y la administración encuentra una conducta B que se parece a la conducta A. No puede automáticamente decir, como A es igual a B y son parecidas, pues voy a sancionar a B igual. No, señor. Tiene, la fórmula es que si hay un parecido, está prohibido o es no se puede, no está permitido sancionar. ¿Listo? No es permitido para sancionar si una conducta se parece a la otra. Se parece, ¿no? No es igual, se parece. Bueno, y vamos a hablar del último principio que es esa prevalencia de lo sustancial. Y aquí debemos recordar una palabra muy importante y es ese derecho sustancial. Es decir, el funcionario
debe interpretar y aplicar todos los procedimientos teniendo en cuenta que el objetivo es hacer efectivo el derecho sustancial previsto en el decreto. Entonces, para un caso de la Comisión Nacional de Servicio Civil, cuando se presente una situación donde exista una discusión meramente formal, pues debe analizar la solución realmente respetando ese derecho sustancial. Perfecto. Bueno, y como este artículo o este capítulo 1 tiene, tiene muchas definiciones, muchísimas definiciones, voy a decirles cómo pueden, o en el próximo video les voy a explicar cómo pueden encontrar dentro de nuestra plataforma ese glosario de las 64 definiciones para que ustedes vayan estudiándolas y se las van aprendiendo. Para esta clase, como es una clase dinámica, debe ser rápida, pues lo agrupé en 5 grandes bloques importantísimos que salen en la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces tenemos el poder de la DIAN, la mercancía y el control, un análisis integral, la mercancía y control y el levante. Entonces vamos a comenzar por el poder de la DIAN. Cuando hablamos del poder de la DIAN, estamos haciendo referencia a la potestad aduanera. ¿Y qué nos dice la potestad aduanera? Que es ese conjunto de facultades y atribuciones que tiene la administración. ¿Para qué? Para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías, las unidades de carga y medios de transporte. También nos va a hablar de la autoridad aduanera. Entonces, la autoridad aduanera es ese funcionamiento o dependencia que tiene facultad, ¿cierto? Legal para exigir o controlar el cumplimiento de las normas aduaneras. También tenemos la administración aduanera, que es ese órgano competente para controlar, ejercer potestad y recaudar. Entonces, la diferencia que debemos tener muy en cuenta es que cuando nos hablen de administración aduanera, es ese órgano, ¿no? Cuando nos hablen de autoridad aduanera, es el funcionario o dependencia haciendo su trabajo. Cuando nos hablen de potestad aduanera, es esa facultad que tiene la DIAN para hacer control. Estas son unas diferencias muy susceptibles de ser evaluadas. Por el otro lado, vamos a encontrar la mercancía y el control. Cuando hablamos de mercancía, pues decimos que son esos bienes susceptibles de clasificación arancelaria y sujetos a control aduanero. Que hay mercancías declaradas, ¿sí? Que la mercancía declarada que aparece descrita en la declaración aduanera, es eso. Y la mercancía diferente. Pues aquí debemos tener muchísimo cuidado porque es esa mercancía que después de una verificación documental o física no corresponde en sus características fundamentales con la mercancía declarada. Y además, el documento señala que un error u omisión total en el serial también puede configurar mercancía diferente sin perjuicio de análisis integral. Entonces, la pregunta mental que debemos hacernos es que ¿lo que encontré corresponde realmente a lo que declararon? Si la respuesta es no, pues aquí ya va a haber una diferencia y es fundamental y eso se va a catalogar como mercancía diferente. Luego vamos a encontrar ese análisis integral y este es uno de los conceptos que yo pondría en prioridad máxima. La autoridad confronta información para determinar si existe una inconsistencia y si está justificada. En control previo, compara la información de los sistemas con documentos de viaje y soportes de la operación. En control simultáneo posterior, pues compara la declaración con sus documentos soportes para determinar errores de cantidad o descripción que puedan hacer que la mercancía sea diferente. Entonces pensemos de la siguiente manera. Declaración, luego vienen documentos, mercancía, entra a una comparación y aquí es donde se determina si hay diferencia real. ¿Listo? Luego vamos a hablar de esa mercancía y control, ¿cierto? Ya hablamos qué son las mercancías y control. Vamos a definir o a tener esos puntos de diferencia en el tratamiento de la mercancía. Entonces, en la mercancía va a haber un término que también se utiliza por el lenguaje Ladian, que va a ser aprehensión o decomiso. Pero entonces, ¿qué es aprehensión? Pues aprehensión no es más que una medida cautelar que consiste en retener esa mercancía, ojo, es retenerla nada más mediante el transporte de unidad de carga mientras la autoridad verifica
su situación, verifica su documentación, verifica todo, ¿cierto? Hace esa inspección para verificar. Eso es la aprehensión. Pero ya cuando hablamos de decomiso, ahí sí eso es un auto. Y ahí decimos que ese es un auto mediante el cual pasa a poder de la nación esas mercancías, medios de transporte, unidades de carga, cuando no se acredita el cumplimiento de los trámites exigidos aduaneros. Entonces tenemos acá abajo una analogía. Imaginémonos un partido de fútbol. Entonces decimos que la aprehensión en ese partido es que el árbitro detiene temporalmente la jugada y va al VAR y verifica esa jugada. Va al VAR a verificarla. Entonces ahí está verificando. Pero resulta que en el VAR encontró algo y entonces ahí sí ya viene la decisión. Entonces hablamos de decomiso. Entonces ya verificada la jugada, toma una decisión respecto al jugador infractor. Eso es lo que es aprehensión y decomiso. Aprender las mercancías es retenerlas un momento, pero ya el decomiso sí es eh, donde las mercancías pasan a poder de la nación. Listo. Y también hablamos del levante. ¿Pero qué es el levante? Entonces, el levante es ese acto por el cual la autoridad permite al interesado disponer de su mercancía luego del cumplimiento de los requisitos legales o de la constitución de garantía cuando corresponda. Entonces, para memorizar esto, levante es igual a que ya puedo disponer de mi mercancía, pero no significa simplemente que la mercancía llegó, ¿sí? No significa que la mercancía fue inspeccionada, no, significa que se autoriza su disposición. Mercancía presentada versus nacionalizada. Entonces, cuando hablamos de mercancía presentada, es esa mercancía extranjera que ingresó por un lugar habilitado. Ya vamos a hablar qué son esos lugares habilitados y está relacionada en el manifiesto amparada por un documento de transporte y puesta a disposición de la autoridad en la oportunidad correspondiente. Y cuando hablamos de mercancía nacionalizada, pues es esa mercancía extranjera que está en libre disposición porque se cumplieron los trámites aduaneros exigidos. Bien, entonces pensemos lo siguiente. Presentada es que llegó y fue puesta a disposición. Y nacionalizada que cumplió trámites y quedó en libre disposición. Vamos a hablar de la libre disposición. Entonces, la libre disposición es una mercancía que está en libre disposición cuando no está sometida a restricciones aduaneras. Por eso debemos conectar muy bien la nacionalizada con libre expresión, pero no asumir que la mercancía extranjera automáticamente es de libre disposición. No, señor. También hablamos de abandono legal, y es que este sucede cuando se vence el término de permanencia y la mercancía no ha sido ni reembarcada, no ha sido sometida a un régimen aduanero y no se ha modificado su régimen inicial. Y también puede proceder cuando permanece en el lugar de arribo por encima del término establecido en el decreto, que es de un mes. ¿Listo? Si esa mercancía pasa más de un mes, ya se considera abandono legal. Entonces la fórmula es que vence el plazo, no se hace lo que corresponde, pues eso nos da como abandono legal. Entonces la diferencia con abandono voluntario es que el abandono legal se produce por las circunstancias establecidas en la norma y el abandono voluntario es que quien puede disponer de la mercancía manifiesta que la deja a favor de la nación y pues ya la autoridad debe aceptarlo. ¿Listo? ¿Qué es una inspección aduanera? Entonces, la inspección aduanera tiene o verifica aspectos como la naturaleza, la descripción, el estado, la cantidad, peso, medida, origen, valor, clasificación arancelaria de esa mercancía y se debe distinguir tanto física, que se debe verificar la mercancía, ¿sí? Y documental, que se revisa la declaración y los documentos de esa mercancía. Y está ese término de física no intrusiva. Entonces, ¿qué quiere decir con física no intrusiva? Pues que se utilizan equipos tecnológicos, ahí tenemos los famosos escáneres, sin abrir, en este caso, las cajas o las unidades de carga o bultos, sino pasan por un escáner y ese escáner va a mirar qué es lo que hay por dentro. Entonces, física quiere decir que veo la mercancía, documental, que veo esos documentos y no intrusiva, que veo
mediante tecnología de escáner. Perfecto. El reconocimiento de la carga. Entonces, no lo confundamos con inspección, ¿no? El reconocimiento de la carga busca principalmente verificar ese peso, número de bultos, ¿sí? Y el estado. Y en principio, sin abrir la carga. Entonces, puede utilizar tecnología no intrusiva y según perfiles de riesgo, puede resultar necesario examinar la mercancía. Entonces aquí hay una diferencia. Diferenciemos lo siguiente. Reconocimiento es esa revisión inicial de carga. E inspección ya es la actuación más amplia de verificación aduanera. Vamos a hablar sobre las zonas primarias versus zonas secundarias. Entonces decimos que una zona primaria pues es ese lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la DIAN para operaciones materiales relacionadas con mercancías que entran o salen del país. Unos ejemplos, pues aeropuertos, puertos y paso habilitado. Mientras que las zonas secundarias es esa parte del territorio aduanero nacional que no constituye una zona primaria. Entonces, la primaria es el lugar habilitado y la secundaria es el resto del territorio aduanero nacional. ¿Qué es esa declaración aduanera y el declarante? Entonces, cuando hablamos de la declaración aduanera, pues es que no estamos o estamos haciendo referencia al acto o documento mediante el cual se indica qué régimen aduanero se aplica más la información requerida. Y el declarante es quien suscribe y presenta la declaración aduanera. Fácil. Declaración, documento o acto. Declarante, persona que la presenta. ¿Qué es esa potestad aduanera versus la obligación aduanera? Entonces, cuando hablamos de potestad aduanera, decimos que ese es el poder que tiene la DIAN, la administración, para controlar, ¿cierto? Y la obligación aduanera es el vínculo jurídico entre la administración y quienes intervienen en regímenes con modalidades u operaciones aduaneras. Por eso, la DIAN tiene potestad y el usuario aduanero tiene obligación. ¿Listo? Entonces, la relación entre ambos genera esa dinámica de un control aduanero. Vamos a entrar al capítulo 2 de la obligación, los obligados y los responsables aduaneros. Entonces, la obligación aduanera es ese vínculo jurídico. Decimos que la obligación aduanera es el vínculo jurídico entre la administración aduanera y las personas relacionadas directas o indirectamente con un régimen, modalidad u operación aduanera. Además, las mercancías quedan sometidas a la potestad aduanera y los obligados quedan sometidos al pago de tributos aduaneros, intereses, tasas, recargos y sanciones. Cuando corresponda esto, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, pensemos que existe una relación DIAN y obligado aduanero. Entonces, la DIAN tiene la facultad de control y el obligado tiene deberes que cumplir. Entonces, para memorizar un poco más esto, la obligación aduanera es ese vínculo jurídico. No confundir con potestad aduanera, porque la potestad aduanera es la facultad de la administración para controlar. Entonces, ¿qué abarca la obligación? Entonces, aquí te preguntan, sí, aquí se pueden preguntar, ¿qué entra dentro de la obligación aduanera? Qué es lo que entra dentro de una obligación aduanera? Entonces abarcan mucho más que pagar impuestos. Incluye obligaciones del régimen, más trámites aduaneros, pago de tributos, intereses, tasas, recargos, sanciones cuando haya aquel lugar y obligaciones, ¿cierto? Derivadas de esas actuaciones de la DIAN. Vemos una trampa para el concurso de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, si una opción dice, la obligación aduanera únicamente consiste en pagar los tributos, está en una incorrección, perdón, una definición incorrecta. ¿Por qué? Porque la obligación aduanera es mucho más amplia. No solamente es la obligación aduanera únicamente que consiste en pagar tributos, ¿no? Tiene mucho más. ¿Listo? La naturaleza de la obligación. Y es que este artículo tiene una palabra que debemos aprender y es personal. Entonces, la obligación aduanera es de carácter personal, pero existe una particularidad
Y es que su cumplimiento puede hacerse efectivo sobre la mercancía mediante abandono de comiso y con preferencia sobre otras garantías u obligaciones que recaigan sobre ella. Entonces, la idea principal es que la obligación es personal, pero la mercancía puede quedar afectada por determinadas consecuencias. Fórmula es personal, pero puede hacerse efectivo sobre la mercancía. ¿Listo? ¿Quiénes son esos obligados? Entonces aquí aparece una diferencia que les recomiendo mucho memorizar permanentemente. Obligados directos son los usuarios aduaneros y obligados indirectos son las personas que por su actividad intervienen indirectamente en trámites u operaciones aduaneras y en general cualquier persona que sea requerida por la autoridad aduanera. Responden por su intervención y por suministrar la información y documentación exigida por la DIAN. Una regla fácil, obligado directo es usuario aduanero, indirecto interviene o es requerido. O con esto, el obligado es muy diferente al responsable, ¿no? Es muy diferente al responsable. ¿Por qué? Esto es una diferencia muy buena para preguntas de la Comisión Nacional de Servicios Civil. El artículo 7 les dice quiénes son los obligados y el artículo 8 les dice quiénes son los responsables y por qué no son conceptos para tratarlos automáticamente como sinónimos. Entonces, cuando decimos obligado, pues es que está dentro de la relación jurídica y tiene deberes. Y responsable, pues que responde a las obligaciones derivadas de su intervención. Perfecto. Entonces, ¿quiénes son los obligados? Entonces, en este artículo es de prioridad y máxima conocimiento, dice que son los responsables, los obligados del artículo 7 por las obligaciones derivadas de su intervención y por los suministros de documentación e información exigidas por la DIAN. Pero después viene lo realmente importante, el importador. Y el importador es responsable de acreditar que la legal introducción de la mercancía al territorio aduanero nacional, el cumplimiento de los requisitos exigidos, el pago de los tributos aduaneros cuando corresponda. Y esto lo podemos o yo lo memorizaría de la siguiente manera. Importador es igual a que debe acreditar la legal introducción de la mercancía. Si el importador actúa directamente, pues cuando el importador actúa directamente responde por exactitud y veracidad de los datos de la declaración aduanera. La base gravable correcta de determinación, liquidación correcta de tributos, sanciones, rescate, cuando corresponde. Entonces la fórmula que nos dice aquí es importador directo es igual a dato más base gravable más liquidación. Pero digamos que si actúa mediante agencia de aduanas, ¿sí? Pues aquí aparece una posible pregunta de juicio situacional. Y es que aunque actúe mediante agencia de aduanas, el importador sigue teniendo las responsabilidades. Sigue siendo responsable. Y responde por autenticidad de los documentos, soporte que suministra, y por entregar toda la información necesaria sobre los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación relacionados con la valoración aduanera. Entonces no pensemos que como contrato a una agencia ya no responde. Tiene que seguir respondiendo. Esa sería una conclusión incorrecta frente al texto. La declaración andina del valor, si el importador elabora y firma la declaración andina del valor, responde por completar los datos exigidos, determinar correctamente el valor en aduanas, ¿cierto? Conforme a las normas de valoración. Y la palabra clave es la valoración aduanera, consorcios y uniones temporales. Y esta parte puede aparecer en una pregunta numérica jurídica cuando se trate de un consorcio, unión temporal o asociación empresarial. Entonces, vuelvo y repito, la palabra clave de valoración aduanera es consorcios y uniones temporales, ¿no? Entonces, esta parte puede aparecer en una pregunta numérica o jurídica cuando se trate de consorcios de una unión temporal o asociación empresarial, ¿sí? Entonces, la responsabilidad por el pago de los tributos aduaneros es solidaria y recae sobre las personas jurídicas y o naturales individualmente consideradas que lo conforman. Memoricemos consorcio, unión temporal, igual responsabilidad solidaria. Perfecto.
Entonces, si actúa mediante agencia de aduanas, pues aquí aparece una posible pregunta de juicio situacional. Aunque actúe, ¿cierto? Aunque actúe mediante agencia de aduanas, es importante, es importante, bueno, recordemos, el importador sigue teniendo la responsabilidad, ¿listo? Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Nos habla también de esa declaración andina del valor. Y es que si el importador elabora y firma la declaración andina del valor, pues responde por completar los datos exigidos, determinar correctamente el valor en aduanas conforme a las normas de valoración. Listo. Ahora vamos a hablar aquí, debemos recordar tres cosas importantes. El NIT, cuando los documentos estén a nombre del consorcio o unión temporal, los trámites se adelantan usando el número de identificación tributaria asignado al consorcio o unión temporal. Dos, representación ante la DIAN. Entonces, las actuaciones deben ser suscritas por el administrador designado para representarlo ante la entidad contratante. Y tercero, que debe haber una garantía global. Entonces, las actuaciones deben estar amparadas con una garantía global cuando corresponda. El documento señala que el 1% del valor FOB, ¿sí? Durante el primer año de ejecución con un límite de 100.000 UETs cuando sea exigida para respaldar la obligación. Ojo, tengamos muy presente esto, ¿cierto? Entonces, cuando yo me refiero al FOB, ¿sí? La garantía global, tercero, vamos a repetir, la garantía global son las actuaciones que deben estar amparadas con una garantía global, ¿cierto? Cuando corresponda. El documento señala que es el 1% del valor FOB. ¿Qué es el valor FOB? Bueno, FOB quiere decir Free on Board. En español es franco a bordo, que es un término de comercio internacional y que se usa mucho para indicar el momento exacto en que la responsabilidad y los riesgos de la mercancía pasan a un vendedor o a un comprador. ¿Listo? Eso es el FOB. Entonces, con un límite de 100.000 VTs cuando sea exigida para respaldar obligaciones aduaneras. ¿Listo? Entonces, para examen es el 1% del FOD, máximo 100.000 VTs. Ese dato se merece una memorización. ¿Por qué? Porque esas son las tres cosas que nos exige el NIT, la representación ante la DIAN y una garantía global. ¿Listo? Perfecto. Entonces, el artículo 10 también nos menciona que es enorme para la Comisión Nacional de Servicio Civil. Yo lo estudiaría en bloques, por bloques. Entonces, primero, requisitos, persona jurídica, debe estar domiciliada o representada legalmente en Colombia y estar inscrita en el RUT, Registro Único Tributario, con la calidad correspondiente. Persona natural debe estar inscrita en el RUT con la calidad correspondiente, salvo la excepción indicada en el mismo artículo. Cuando es una sucursal de sociedad extranjera, también debe estar inscrita en el registro único tributario con la calidad correspondiente. Entonces, obligaciones generales del importador y exportador frente al exportador, ¿cierto? Entonces, aquí no intentaría memorizar los 14 numerales, no. Palabra por palabra, no. Aquí lo agruparía de la siguiente manera. Tenemos una documentación. Esa documentación es la que se debe tener o debe tener documentos soportes vigentes y cumplir requisitos legales al presentar la declaración. Tiene que haber un pago. Debe cancelar los tributos más los intereses más las sanciones y el rescate cuando corresponda. Tiene que entregar una información y la información suministrada a los sistemas electrónicos debe corresponder con los documentos soportes. La mercancía, con respecto a la mercancía, debe poner a disposición o entregar la mercancía cuando la autoridad lo ordene. Que debe haber una conservación, ¿sí? Cuando hablamos de esa conservación es a los documentos. Entonces, cuando actúe directamente
debe conservar documentos, soportes y recibos oficiales de pago durante ¿cuántos años? 5 años. Importantísimo que esto se les quede en la cabeza. Tienen que conservar esa documentación durante 5 años contados desde la presentación y aceptación de la declaración. Conforme a la colaboración, pues debe asistir, facilitar y colaborar con las diligencias ordenadas y comunicadas por la DIAN. La declaración es cuando usted actúe directamente, debe presentar y suscribir las declaraciones en la forma oportuna y medios establecidos por la DIAN. Perfecto. Este es, eh, vamos a hablar sobre un dato muy importante lo que les acabé de decir, que son los 5 años. Ese es el típico dato que puede aparecer como distractor. Entonces, el artículo indica que cuando el importador o exportador actúan directamente deben conservar los documentos, soportes y recibos oficiales de pago 5 años desde la fecha de presentación y aceptación de la declaración. Entonces, debemos memorizar, por favor, documentos, 5 años de conservación. ¿Qué pasa en una contingencia de los sistemas? Bueno, aquí nos habla también este decreto que es importante que si los servicios informáticos, digamos en la DIAN, servicios informáticos electrónicos están en una situación de contingencia o existen fallas imprevisibles e irresistibles en los sistemas propios, pues puede cumplirse manualmente las obligaciones en las condiciones establecidas por la DIAN. Después, cuando corresponda, deben entregarse a la DIAN mediante esos sistemas electrónicos la información relacionada con las operaciones realizadas manualmente. ¿Listo? Entonces, para la Comisión Nacional del Servicio Civil es fácil. Cuando falla el sistema, no es que se desaparezca la obligación. Entonces, no podemos decir, falló el sistema de la DIAN. ¿Listo? No, no pago. No, para nada. La obligación sigue existiendo. Lo único que cambia es el mecanismo para cumplirla según las condiciones establecidas. Esas son las contingencias que pasan en los sistemas de la DIAN. Cuando hablamos de exportador autorizado, bueno, este concepto merece atención porque tiene condiciones específicas y debe, entre otras cosas, solicitar autorización, declarar bajo juramento eh, el cumplimiento de las normas de origen, haber realizado más de 4 declaraciones aduaneras de exportación definitivas en el año anterior, según corresponde al acuerdo comercial, ¿no? Y obtener concepto favorable basado en la calificación del riesgo. Dato numérico, más de 4 declaraciones definitivas. ¿Listo? Permítame acá un momentico. Perfecto. Cuando hablamos de los exportadores autorizados, ¿qué deben hacer? Bueno, entre otras obligaciones, deben de tener la declaración juramentada de origen y vigente, cumplir las normas de origen, emitir declaraciones de origen solo para productos autorizados y conservar registros y pruebas. El documento señala que como regla general deben tener los 5 años o el término establecido en el acuerdo comercial. Entonces, las diferencias que más estudiaríamos nosotros son el concepto y la clave. Concepto, obligación aduanera, vínculo jurídico. Naturaleza, personal. Obligado directo, usuario aduanero. Obligado indirecto, interviene indirectamente o es requerido. Responsable, responde por obligaciones derivadas de su intervención. Importador, acredita legal introducción. Importador directo, responde por exactitud, base y liquidación. Agencias de aduanas no elimina la responsabilidad del importador. Consorcio unión temporal, responsabilidad solidaria por tributos. Documentos se deben tener 5 años. Garantía o consorcio UT 1%, FOB máximo 100.000 UETs. ¿Listo? Es la garantía para tener el consorcio. Y exportador autorizado más de 4 declaraciones definitivas en el año anterior según corresponda. Esos son los
conceptos y la clave que debemos aprender. La gran fórmula del capítulo 2 es quedémonos con esta secuencia: obligación, obligado, responsable, cumplimiento y dentro de ella la obligación y vínculo jurídico. Entonces, cuando hablamos de obligados, directos, indirectos, responsables, responsables por su intervención, importador, acredita legal introducción más tributos, si actúa directamente exactitud más veracidad, base grabable y liquidación, conservación de documentos durante 5 años y un consorcio que tiene una responsabilidad solidaria. Y una última conexión con el capítulo anterior. Y el capítulo 1 es donde nosotros debemos aprender la potestad aduanera, que es la facultad de la DIAN para controlar. Ahora en el capítulo 2 tenemos que la obligación aduanera es ese vínculo jurídico entre la DIAN y el obligado y esa relación que es fundamental. Entonces la DIAN tiene la potestad y el obligado tiene la obligación. Vamos a hablar del capítulo 3. Listo. La obligación aduanera en la importación. Entonces, esta es la primera idea, el artículo 11 cuando nace la obligación en la importación. Entonces, esta es la primera idea que debemos dominar. Entonces, la obligación aduanera en la importación nace con los trámites aduaneros que deben cumplirse antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, pero la obligación no termina ahí. Se debe comprender información, documentación anticipada, trámites antes y al arribo, ¿sí? Presentación de mercancía, declaración aduanera, pago de tributos, intereses, rescates, sanciones cuando correspondan, conservación de documentos y atender los requerimientos de la DIAN. Y es una trampa para el examen. Nunca digas que la obligación aduanera nace cuando llega la mercancía. Ah, el artículo dice que nace con los trámites, trámites que deben cumplirse previamente a la llegada. Entonces memoricemos, importación es igual a obligación desde antes del arribo. ¿Quién es el responsable en la importación? Bueno, en la importación el artículo 11 nos señala como responsables el importador y los demás usuarios aduaneros respecto a las actuaciones derivadas de su intervención. Esto conecta directamente con el capítulo 2. Entonces dice, la cadena queda en obligación aduanera, importador y otros usuarios según la intervención. Hablamos del artículo 12, el hecho generador. Entonces, este es muy importante porque puede considerarse o lo pueden encontrarse en una pregunta mezclada. Entonces, la obligación aduanera es muy diferente a un hecho generador. Ojo, no confundamos. Obligación aduanera no tiene nada que ver con el hecho generador, ¿cierto? Muy diferente y muy diferente al pago. Entonces, cuando hablamos del hecho generador para los derechos de aduana, el hecho generador es la introducción de mercancías al territorio aduanero nacional. Eso es el hecho generado, nada más. Entonces, la fórmula es que la introducción al TAN es el hecho generador de derecho de aduana. Pero tengamos mucho cuidado porque para los impuestos que se generen por la importación, el hecho generador será el que establezca, ¿quién? La ley. Siempre la ley establece el hecho generador. Entonces, esto es una trampa excelente para la Comisión Nacional del Servicio Civil. No confundamos nacimiento de la obligación aduanera con hecho generador de los derechos de aduana. No, son conceptos muy distintos. Vamos a hablar del artículo 13, el sujeto activo y sujeto pasivo. Entonces, en este artículo es de memorización obligatoria el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto activo, pues básicamente estamos hablando de la DIAN, porque es el acreedor. Y cuando hablemos de sujeto pasivo, es quien debe pagar en los tributos causados por esa importación, importador o declarante cuando corresponda. Y también puede ser sujeto pasivo el adquiriente de mercancías que salen de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de determinadas zonas del régimen aduanero especial hacia el resto del territorio aduanero nacional. Entonces, regla, activo, diana, acreedor, pasivo, quien debe pagar. Entonces, esta distinción es muy típica para preguntas jurídicas. Artículo 14. ¿Qué tarifa o tributo se aplica? Bueno, aquí aparece algo que debemos estudiar como una tabla mental de fechas. La declaración anticipada o inicial se aplica siempre los tributos vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la declaración. Entonces, la declaración de corrección se utiliza
las vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la declaración objeto de corrección. Una modificación, y es, bueno, aquí, la modificación, perdón, se aplica la regla según la modalidad tomando como referencia la declaración inicial o modificación según corresponda. La legalización. Es el documento actualizado que señala que se toman los tributos vigentes en la fecha de la declaración anticipada o inicial o en la fecha de presentación y aceptación de la legalización cuando no exista una de aquellas. Para viajeros, pues los vigentes en fecha de llegada del viajero, ¿sí? Tráfico postal y envíos urgentes, los vigentes en la fecha de arribo o llegada de la mercancía. Lo que realmente debemos memorizar del artículo 14 es, no memoricemos, por favor, no memoricemos todo como párrafo. Memoricemos esto. Anticipada inicial, presentación y aceptación. Viajeros, llegada del viajero. Postal urgentes, llegada de la mercancía. ¿Listo? Esto es mucho más fácil que recordar y mucho más útil para resolver preguntas. ¿Sabes? Anticipada, inicial, presentación y aceptación. Viajeros, llegada del viajero. Postal, urgencias, llegada de la mercancía. Conversiones monetarias, artículo 15. Bueno, este artículo tiene una lógica muy clara. El valor en aduana se determina en dólares de los Estados Unidos. Si una negociación está en otra moneda, debe convertirse siempre a dólares utilizando el tipo de cambio aplicable. Entonces, el documento establece como regla general que el último día de la semana anterior a la fecha de presentación y aceptación de la declaración, ¿cierto? Después el valor expresado en dólares se convierte a pesos colombianos tomando la tasa representativa del mercado correspondiente al último día hábil de la semana anterior a la presentación y aceptación. Entonces, fórmula mental, moneda extranjera en dólares a pesos. Fecha clave, último día de la semana anterior. Último día de la semana anterior. Entonces, excepciones de importación del artículo 15. Tráficos postales y envíos urgentes. Se utiliza la tasa y tipo de cambio vigentes. El último día hábil de la semana anterior a la llegada de la mercancía. Viajeros. Se utiliza la y tipo de cambio vigente en fecha de llegada del viajero. Así entonces lo estudiaríamos. Importación normal, semana anterior a la declaración. Postal, semana anterior a la llegada, ¿cierto? Importación normal, semana anterior a la declaración. Postal, semana anterior a la llegada. Y viajeros, a la hora de la llegada. Sanción en valor FOB. Ve. Hay otro dato muy preguntable, ¿cierto? Que es sobre este free on board. em, Mercancía a bordo, franco a bordo, ¿listo? Cuando una sanción cuando una sanción pecuniaria se calcula con base en el valor FOB, pues la tasa de cambio aplicable será la vigente en la fecha de expedición del requerimiento especial aduanero, ¿cierto? Ojo, repito, la tasa, cuando una sanción pecuniaria se calcula con base al valor FOB, la tasa de cambio aplicable será la vigente en la fecha de expedición del requerimiento especial aduanero. Ojo, no usemos automáticamente la misma fecha para la importación. O sanción basada en FOB, fecha del requerimiento especial aduanero. Vamos a hablar sobre la base gravable. Y este es otro concepto clave, derechos de aduana. La base gravable es el valor en aduanas determinado conforme a las normas de valoración aduanera. El IVA en importación. La base gravable se determina conforme al artículo 459 del Estatuto Tributario y sus reglamentaciones. Entonces no confundamos el valor en aduanas, es muy diferente a necesariamente toda base agravable de todos los tributos. Cada tributo debe revisarse conforme a su regla. Vamos a hablar sobre el pago. Entonces, una vez presentada y aceptada la declaración y autorizado el pago, se paga mediante bancos y entidades financieras autorizados por la DIAN. El pago debe realizarse dentro de los plazos correspondientes del decreto o de la declaración de corrección, legalización, modificación o consolidación de pagos según el caso.
Un dato para memorizar y es que el valor liquidado debe aproximarse al múltiplo de 1000 más cercano. ¿Cómo funciona esto? Bueno, miremos los últimos tres números de un valor, las centenas, decenas y unidades, para saber si sube o baja. Entonces, si es de 500 o más, sube al siguiente múltiplo de 1000. Si es menos de 500, pues baja al múltiplo de 1000 anterior. Tenemos un ejemplo. Tienes 45.700. Como 700 es mayor que 500, pues subes al valor a 46.000. Eso es. Eso es. Listo. No es más. Entonces, vamos a hablar sobre las importaciones desde la zona franca. Entonces, cuando hablamos de importaciones desde una zona franca, aquí tenemos un dato numérico muy bueno para un examen. Y es que en importaciones desde zonas francas al territorio aduanero nacional, el pago debe realizarse a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la aceptación. Ojo, si no se paga dentro de ese término, se debe tramitar una nueva declaración de importación con las tarifas y tasas de cambio vigente al momento de su nueva presentación y aceptación. Entonces, memorizar zona franca igual a 2 meses, ¿cierto? Para realizar el pago. Pago consolidado. Entonces, aquí es importante entender qué significa, no es entender qué significa. Entonces, no es que desaparezca la obligación, ¿no? Es una facilidad para determinados usuarios o modalidades para realizar el pago de manera consolidada en determinados periodos. Entonces tenemos el OEA para importadores que tengan la calidad de operador económico autorizado, OEA. El pago consolidado se realiza dentro de los primeros, ¿qué? 5 días hábiles de cada mes respecto de las declaraciones con levante autorizado durante el mes inmediatamente anterior. Para los usuarios aduaneros con trámite simplificado, tienen también los primeros 5 días hábiles de cada mes para el pago consolidado de la declaración con levante autorizado en el mes anterior. Y muy importante es que el capítulo actualizado establece consecuencias diferentes según qué tan tarde se pague. Dentro del mismo mes, sanción pero sin suspensión del beneficio. Fuera del mes, sanción más suspensión de 2 meses. ¿Listo? Entonces, si la DIAN detecta el incumplimiento y requiere el pago, sanción más suspensión de 6 meses. Si la DIAN detecta el incumplimiento y requiere el pago, habrá una sanción más la suspensión de 6 meses. Entonces, este dato sí lo estudiaría porque fácilmente puede construir un caso. Y es que el usuario pagó tarde y preguntarte cuál es la consecuencia. Podría estar una razón de esas en una pregunta. Tráfico postal y envíos urgentes. Entonces aquí cambia el plazo. Dentro de los 3 primeros días de cada quincena, respecto de los envíos entregados durante los 15 días anteriores. Contraste. Para la OEA, el trámite simplificado eran los primeros 5 días hábiles del mes. Para las postales urgentes son los primeros 3 días de cada quincena. Zona franca más declaraciones especiales. Entonces, para determinadas importaciones desde una zona franca amparada en declaración especial de importación, el pago consolidado dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. Y el pago de tributos, sanciones o intereses exigibles es condición necesaria para obtener el levante. Entonces, aquí hay una conexión con capítulos anteriores. El pago es condición para el levante y recordemos que el levante es que permite disponer de esa mercancía. Artículo 19. Entonces, ¿cuándo se extingue la obligación del pago? Entonces, este artículo es muy bueno para memorizar porque tiene una lista cerrada y entonces la obligación aduanera relativa al pago se extingue por pago, se paga, compensación, se compensa, abandono, la mercancía queda en abandono, destrucción por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que esté debidamente comprobada en la autoridad, destrucción ordenada por la autoridad competente, existe una orden de autoridad, decomiso, la mercancía pasa a la nación. Entonces, todo eso aparece expresamente en el artículo 19 del material.
Memorizar lo siguiente secuencia: pago, compensación, abandono, destrucción, decomiso. Puedes crear esta asociación con P, pago, C, compensación, A, abandono, D, destrucción, D, decomiso. Entonces, una trampa importante. Entonces, destrucción. Entonces, el artículo explica que si la mercancía se destruye como forma de finalización de una modalidad, se extingue la obligación de pago. Pero existe una excepción importante. Ojo aquí. Si quedan residuos que deban someterse a otro régimen que cause pago, puede surgir nuevamente la obligación respecto de esos residuos. Ojo con esto. Entonces, una mercancía es destruida. Tenemos un ejemplo. Se extingue la obligación respecto de esa mercancía. Pero quedan residuos aprovechables que pasan a otra modalidad que genere tributos. Entonces, puede surgir nueva obligación respecto de esos residuos. ¿Listo? Entonces, las 12 cosas para priorizar a la Comisión Nacional. La prioridad uno al artículo 11, la obligación nace con trámites previos al arribo. Prioridad 2, el hecho generador, introducción al territorio aduanero nacional para derechos de aduanas. Tercero, sujeto activo, la nación. Sujeto pasivo, importador declarante según corresponda. Prioridad 5, artículo 14, fecha de determinación de los tributos aplicables. Prioridad sexta, artículo 15, conversión moneda monetaria y fecha de referencia. Artículo 16, base gravable. Artículo 17, pago y aproximación a 1000. Zona franca, 2 meses para pago en el supuesto indicado. Pago consolidado, 5 días hábiles, 3 días quincena según el caso. Incumplimiento, pago consolidado, 0, 2, 6 meses de suspensión según el supuesto. Artículo 19, formas de extinción. ¿Listo? La gran historia del capítulo 3. Entonces está la forma que se podría visualizar para un examen. Primero, llegada a importación. La obligación aduanera y ya se encuentra vinculada con los trámites que debe cumplirse antes del arribo. Dos, se presenta la declaración. Se determina el régimen correspondiente. Tres, se determinan los tributos aplicados a las reglas de fecha más valor en aduanas más base gravable más tipo de cambio. Cuatro, se paga según el plazo correspondiente. Quinto, se obtiene el levante cuando se cumplen las condiciones exigidas. Sexto, la mercancía queda disponible según corresponda. Séptimo, se conservarán los documentos y se atiende controles. La obligación no se reduce simplemente al pagar. Octavo, finalmente puede extinguirse por pago, compensación, abandono, destrucción o decomiso. Las 5 diferencias que más le pueden hacer para hacer preguntas para ganar un empleo. Hacer ganar preguntas. Entonces, uno, la obligación aduanera es muy diferente al hecho generador. ¿Listo? Obligación quiere decir relación jurídica y conjunto de deberes. Hecho generador, pues de derechos de aduanas, introducción de mercancías al TAN. Dos, sujeto activo es diferente a sujeto pasivo. Activo es DIAN y pasivo es importador. Valor en aduanas es muy diferente a la base gravable de todos los tributos. Para derechos de aduanas se toma el valor en aduanas, para IVA se atiende la regla del artículo 459 del Estatuto Tributario. Pago consolidado es muy diferente a no pagar, ¿listo? Es una forma especial de pago con plazos y consecuencias específicas. Quinto, levante es muy diferente al pago. El pago es una condición dentro del proceso y el levante es el acto que permite disponer de la mercancía cuando se han cumplido las condiciones legales. Entonces, la fórmula que les recomiendo es, antes del arribo nace la obligación. Introducción al TAN, hecho generador de derechos de aduanas. DIAN, sujeto activo. Importador declarante, sujeto pasivo. Valor de aduanas, base de derechos de aduanas. Fecha correspondiente, determinar tributos, tipo de cambio, pago, cumplimiento, levante, disposición de la mercancía. Pago, compensación, abandono, destrucción y decomiso de la extinción. Vamos a hablar ahora del capítulo 4. La obligación aduanera en la exportación. Entonces, la obligación aduanera en la exportación. Pero la idea central del capítulo es que en importación o aprendimos a que importar es introducir mercancía más los tributos cuando corresponda. En exportación, la lógica
cambia. Y es que exportar es igual a cumplir ese trámite de salida más un control aduanero más una documentación, pero no existe obligación general de pagar tributos aduaneros. Entonces, el artículo 20 establece expresamente que en exportación no existe obligación de pago de tributos aduaneros, salvo disposiciones especiales. Entonces, ¿qué comprende la obligación aduanera en exportación? Entonces, el artículo 20 enumera varias actuaciones. Entonces, la secuencia que debemos memorizar es solicitud de autorización de embarque, ingreso a zona primaria, embarque, certificación de embarque, demás actuaciones para culminar el trámite. Además, conservar los documentos soportes, presentarlos cuando la autoridad los requiera, atender solicitudes de información, atender solicitudes de prueba, cumplir requisitos y condiciones legales, pagar sanciones cuando haya lugar. Una fórmula fácil es que exportación es igual a solicitar, ingresar, embarcar, certificar y culminar. Esto es mucho más importante que memorizar el artículo como párrafo. ¿Listo? Exportación es igual a solicitar, ingresar, embarcar, certificar y culminar. ¿Quién es el responsable? Entonces aquí el artículo es muy claro. Y el responsable de la obligación aduanera en exportación es el exportador. Es el principal responsable. El usuario aduanero, pero únicamente respecto de la obligación derivada de su intervención. ¿Listo? Ojo con estas expresiones. No significa que todos los usuarios aduaneros respondan por absolutamente toda la operación. La responsabilidad está relacionada con su intervención. Entonces, esto conecta directamente con el capítulo 2. Entonces, vamos a ver sobre la diferencia más importante, importación versus exportación. Importación, pues entrada de mercancías. Exportación, salida de mercancías. Importación, existe obligación de pago de tributos cuando corresponda. Exportación, no existe obligación general de pago de tributos. Importación se determina a base gravable y tributos y exportación, el artículo 20 no establece pago de tributos. Importador es responsable. En exportación, exportador es el responsable. Importación, hay declaración de importación. Exportación, aquí encontramos solicitud de autorización de embarque. Importación, levante, permite disponer de la mercancía. Exportación, el trámite se orienta hacia el embarque y culminación de la exportación. Entonces, el artículo 20 dice expresamente, en materia de exportación no existe obligación de pago de tributos aduaneros, salvo cuando existan disposiciones especiales que regulen la materia. Esto puede aparecer en el literal, esto puede aparecer literalmente en una pregunta, ¿listo? En materia de exportación no existen obligaciones de pago de tributos aduaneros, salvo cuando existan disposiciones especiales que regulen la materia. Ojo, que no hay tributos no significa que no hay obligaciones. Entonces, este es probablemente el concepto más importante del capítulo. Una persona podría pensar, ah, bueno, como exportar no paga tributos aduaneros, entonces no hay obligación aduanera, listo. Incorrecto pensar de esa forma. Sí existe obligación aduanera. Lo que ocurre es que según el artículo 20, no existen obligaciones generales de pago de tributos aduaneros, salvo disposiciones especiales, pero siguen existiendo obligaciones de tramitar, informar, documentar, conservar, atender requerimientos y cumplir requisitos y pagar sanciones cuando correspondan. Ojo, que aquí sí hay sanciones. Ejemplo tipo CNC. Entonces imaginemos que una empresa va a exportar mercancía. Presenta la solicitud de autorización de embarque. Ingresa a la zona primaria y realiza el embarque. Después, la DIAN solicita los documentos que soportan esa operación. ¿Sí? La empresa responde. Como la exportación no genera tributos aduaneros, yo no tengo ninguna obligación frente a la DIAN. Incorrecto. Aunque no exista una obligación general de pagar los tributos, la empresa tiene la obligación de conservar los documentos, presentarlos cuando sean requeridos, atender las solicitudes de información y pruebas y cumplir las exigencias del trámite de exportación. Entonces, muy importante eso. Otro punto importante es que las sanciones, mira, esta parte tan importante, y es que el pago de las sanciones cuando haya lugar. Esto quiere decir
que no tributos aduaneros es muy diferente a no sanciones. Como no hay tributos aduaneros, entonces no hay sanciones. No, sí hay sanciones. Y una exportación puede no tener obligaciones de pagar tributos aduaneros y sin embargo puede existir una sanción cuando se configure la conducta correspondiente. Entonces memoricemos, exportación no tributos generales, pero sí pueden haber sanciones. ¿Qué es esa zona primaria? Entonces el artículo menciona expresamente el ingreso a zona primaria. Entonces esto es importante porque conecta con el capítulo de definiciones. Recordemos que la zona primaria es ese lugar habilitado por la DIAN, ¿cierto? Por la DIAN para operaciones materiales de entrada o salida de mercancías en exportación. Entonces tiene esta parte de la ruta, mercancía, zona primaria y embarque. ¿Qué debemos memorizar del artículo 20? Capítulo 4, artículo 20, que comprende solicitud de autorización de embarque, más ingresos a zona primaria, más embarque y certificación de embarque, más demás actuaciones necesarias. ¿Quién responde? Pues el exportador más el usuario aduanero respecto de su intervención. ¿Hay tributos aduaneros? Pues no existen obligación de generar tributos de pago, salvo disposiciones especiales. ¿Hay otras disposiciones? Sí. Documentos, información, pruebas y requisitos, sanciones cuando corresponda. Bien, vamos a hablar del capítulo 5, la obligación aduanera en el régimen de tránsito. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Bueno, la idea central del artículo 21 es que el tránsito aduanero no termina simplemente porque una mercancía salga de un lugar y vaya hacia otro. Ojo, durante todo el tránsito existen obligaciones que deben cumplirse, tanto como declarar, ejecutar, llegar, finalizar, conservar soportes y atender a la autoridad. En otras palabras, la obligación aduanera acompaña toda la operación de tránsito desde que se presenta la declaración hasta que el régimen termina correctamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué comprende la obligación aduanera? Bueno, el artículo 21 establece varias obligaciones. La primera es presentar la declaración aduanera. Primero debe existir una declaración de tránsito aduanero. En ella se registra toda la información necesaria sobre la mercancía y la operación. Luego dice que ejecutar correctamente la operación. Entonces no basta con presentar únicamente la declaración, sino que la operación debe realizarse conforme con las condiciones autorizadas. Por ejemplo, una mercancía sale de una aduana de partida con destino a una aduana de destino. Entonces el transportador debe, ¿qué? Debe efectuar ese recorrido cumpliendo las condiciones del tránsito. Luego finalizar el régimen. La mercancía debe llegar a la aduana de destino y el régimen debe finalizar dentro de los términos autorizados, ¿cierto? Entonces este punto es fundamental porque el tránsito no es solamente transportar, es transportar y finalizar correctamente el régimen aduanero, ¿no? Cuarto, conservar la documentación. Entonces nos dice que los responsables deben obtener y conservar los documentos que soportan la operación. Y no solamente deben conservarlos, sino también tienen que presentarlos cuando la autoridad los requiera. Cinco, atender solicitudes de información, ¿sí? Y pruebas. Entonces, la autoridad aduanera puede solicitar información o pruebas relacionadas con la operación. El obligado pues debe atender esos requerimientos, ¿no? Y cumplir las demás condiciones. Finalmente deben cumplirse todos los requisitos y condiciones establecidos por las normas aplicables. Pero ¿quién responde? Bueno, entonces aquí la parte más importante, ¿cierto? La parte más importante del artículo 21 para una pregunta de la Comisión Nacional es el artículo que distribuye la responsabilidad principalmente entre quién, pues entre el declarante. Entonces el declarante es quien responde ante la autoridad aduanera. ¿Por qué? Por la información consignada, es decir, en la declaración de tránsito. Es decir, si la información declarada es incorrecta, el declarante es quien responde por ella.
el pago de los tributos aduaneros, cuando la mercancía sometida al tránsito no llegue a la aduana de destino, ¿listo? Cuando la mercancía sometida, cuando la mercancía sometida al tránsito no llegue a la aduana de destino, ¿sí? Y aquí aparece una regla muy importante y es, si la mercancía no llega al destino, ¿puede generarse responsabilidad por los tributos aduaneros correspondientes? Bueno, esto es bueno, acá, pues, ¿quién responde? Bueno, aquí la parte más importante del artículo 21 para una pregunta de la Comisión Nacional de Servicio Civil es que el artículo distribuye la responsabilidad principalmente entre quién? Pues entre el declarante. Y el declarante es quien responde ante la autoridad aduanera. ¿Por qué? Porque la información consignada en la declaración de tránsito aduanero. Es decir, si la información declarada es incorrecta, pues el declarante es quien debe responder por ello. Dos, el pago de los tributos aduaneros, cuando la mercancía sometida al tránsito no llegue a la aduana de destino. Y aquí aparece una regla muy importante. Si la mercancía no llega al destino, puede generarse responsabilidades por los tributos aduaneros correspondientes. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el declarante es una agencia de aduanas? Bueno, aquí hay una precisión importante y es que el artículo establece que si el declarante es una agencia de aduanas, esta solamente responderá por el pago de los tributos en el evento específico previsto en el parágrafo del artículo 53. ¿Sí? Entonces, por tanto, podríamos decir que la agencia de aduanas no asume automáticamente toda la responsabilidad económica por el simple hecho de actuar como declarante. Entonces, el artículo establece una responsabilidad específica en materia de tributos condicionada al evento previsto en el artículo 53. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la empresa transportadora? Pues la empresa transportadora tiene una responsabilidad diferente y es que debe responder ante la autoridad aduanera. ¿Por qué? Por correcta ejecución del tránsito. Entonces, debe garantizar y debe realizar adecuadamente la operación autorizada, la finalización dentro del plazo. Entonces, debe asegurarse de que el régimen termine dentro de los plazos autorizados. Entonces, un ejemplo para explicar. Entonces, imaginemos que una empresa importa mercancía y que debe trasladarse bajo tránsito aduanero desde la aduana de Cartagena hasta la aduana de Bogotá. Paso uno, llega entonces la declaración, ¿no? El declarante presenta la declaración de tránsito con la información de la mercancía. Paso dos, inicio. La mercancía sale de Cartagena bajo el régimen de tránsito. Paso 3, transporte. La empresa transportadora debe ejecutar correctamente el recorrido autorizado. Paso 4, llegada. La mercancía debe llegar a la aduana de destino. Paso 5, finalización. Debe finalizarse el régimen dentro del plazo autorizado. Paso 6, hay un control. Entonces la autoridad puede requerir documentos, información o pruebas. Paso 7, responsabilidad. Si todo se cumple, el régimen finaliza correctamente. Pero ojo, si la mercancía no llega a la aduana de destino, aparece la posibilidad de exigir los tributos aduaneros correspondientes conforme a la regla del artículo 21. Entonces, en el régimen de tránsito existen dos grandes responsabilidades. El declarante responde principalmente por lo que declara y bajo la regla prevista por los tributos cuando la mercancía no llega al destino, mientras que el transportador responde por ejecutar correctamente la operación y lograr que el régimen finalice dentro del plazo autorizado. Vamos a hablar ahora vamos a entrar al capítulo 6, que nos habla de los exportadores, de esos exportadores autorizados y los operadores económicos autorizados. Entonces comenzamos. ¿Qué establece el artículo 22 de los exportadores autorizados o operadores económicos autorizados? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, la DIAN, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando ese sistema de gestión de riesgo, puede autorizar a determinados exportadores y a usuarios aduaneros para que reciban un tratamiento especial, ¿no? Entonces, es decir, cumplo los requisitos. La DIAN evalúa el riesgo y obtengo una autorización, es decir, recibo beneficios especiales. La autorización no es automática. Hay
que hacer primero una evaluación previa a esto, ¿no? El exportador autorizado, que es básicamente el exportador autorizado, es esa persona que ha sido autorizada por la DIAN, ojo, tiene que ser por la DIAN, para acceder al tratamiento especial previsto en los acuerdos comerciales que contempla esta figura. Pues, ¿qué recibe? Pues recibe su beneficio principal, que es que puedes pedir declaraciones de origen o declaraciones en factura de acuerdo con lo establecido en el respectivo acuerdo comercial. Entonces, esto está dentro del artículo 23, numeral uno. Entonces, para que memoricemos esto, exportador autorizado tiene que tener un origen, ¿no? No lo confundamos con el operador económico aduanero. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto tiene la DIAN para decidir la autorización? Entonces, la dependencia competente debe decidir la solicitud dentro de 3 meses contados desde su radicación. Pero tengan mucho cuidado. Si la DIAN formula un requerimiento de información, el término se puede suspender desde la notificación del requerimiento hasta que el interesado presente la respuesta. Entonces, recordemos esto para una fórmula del examen. Solicitud, 3 meses, decisión, ¿no? Pero si expide un requerimiento, hay una suspensión del término y la respuesta continúa en el conteo. ¿Cuándo se niega la autorización? Bueno, entonces el artículo 22 nos dice muy claro 4 grandes situaciones para que se niegue esa autorización. La primera es no cumplir los requisitos, ¿no? Si no cumple alguno de los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 10, pues hay negación. Lo otro es que tenga problemas con las declaraciones juramentadas de origen. Si las declaraciones relacionadas en la solicitud no contienen el criterio de calificación de origen correspondiente o contiene errores en la información, pues se niega la autorización. Tercero, el producto no es originario. Entonces, si alguno de los productos que pretende exportar no califican como originario, pues no hay autorización. No colaboran con la DIAN. Entonces, si el exportador o productor no permite la visita previa, no facilita la visita, no entrega documentos, no suministra la información solicitada, pues no hay autorización. Entonces, la regla mental para que tengamos presente esto es, para que la DIAN autorice, se debe tener los requisitos, el origen, el producto y una colaboración. ¿Listo? Aquí hablamos cuando se pierde la autorización. Entonces aquí cambia la lógica. Entonces no estamos hablando de la negación inicial, sino que ya existe una autorización y posteriormente aparece una causal que provoca su pérdida. Entonces el artículo contempla varias causas, entre las más importantes son el incumplimiento de normas de origen. Entonces, si el exportador incumple las normas de origen establecidas en los acuerdos comerciales que contempla la figura o las obligaciones previstas en el decreto, no mantener los requisitos. Entonces, debe mantener el requisito previo en el numeral 2.4 del artículo 10. No permitir visita de verificación. Entonces, la DIAN puede realizar una visita para comprobar que ese cumplimiento de obligaciones más el mantenimiento de los requisitos. Negarse a esto puede llevar a la pérdida de dicha autorización. No suministrar información. Entonces, cuando la autoridad aduanera solicite documentos o información para demostrar el origen de la mercancía exportada y el autorizador no los entregue, pues pierde esa autorización. Renuncia. El propio exportador puede renunciar expresamente, ¿cierto? Disolución o muerte. Entonces puede perderse por disolución y liquidación de la persona jurídica, muerte de la persona natural autorizada. Retiro de acuerdo comercial. Si Colombia se retira del acuerdo comercial que permite la figura del exportador autorizado, ¿listo? Cancelación dentro de un proceso sancionatorio. Entonces, si dentro de un proceso sancionatorio se ordena la cancelación, pues se pierde esta autorización. Entonces, ¿la pérdida de la autorización siempre es una sanción? Es una pregunta. No. ¿Por qué? Porque, vean, esta pregunta es excelente para la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, la norma es muy clara y dice expresamente lo siguiente. La pérdida de la autorización como exportador autorizado
no constituye, óigase bien, no constituye una sanción excepto cuando ocurre como consecuencia de una orden de cancelación dentro de un proceso sancionatorio. Por tanto, la pérdida de la autorización es muy diferente automáticamente a sanción. ¿Listo? Entonces, el procedimiento para perder la autorización. Para determinar causales, pues la DIAN debe darle al exportador la oportunidad de defenderse, ¿no? Siempre con el debido proceso. Entonces, la secuencia es la siguiente. La DIAN establece la causal, notifica al exportador. El exportador, ¿qué tiene? Tiene 15 días hábiles para desvirtuar la causal. Luego se analiza la respuesta. Si no responde o no logra desvirtuar la causal, pues la DIAN expide la resolución dentro de los 2 meses siguientes y pierde esa autorización. ¿Puede defenderse el exportador? Claro, como todo el debido proceso, tiene que dar ese derecho a la DIAN de defenderse. Contra el acto que decide de fondo sobre la solicitud de autorización o declara la pérdida de autorización, puede defenderse. Entonces, aquí existe ese mecanismo que se llama reposición, apelación o queja, en los términos de la Ley 1437 del 2011, según el texto suministrado. ¿Listo? El operador económico autorizado, OEA, más conocido como OEA, entonces vamos a decir que es muy importante. Vamos a llegar a esta parte, a la segunda gran figura, que es el operador económico autorizado, que es un usuario aduanero que puede adquirir esta calidad conforme a las condiciones y requisitos establecidos en el decreto 3568 del 2011 y que las normas que lo modifican, adicionen o sustituyan. Una vez autorizado, obtiene tratamientos especiales y beneficios. ¿Cuál es la diferencia fundamental aquí? Decimos que esta comparación es excelente para explicarla en esta clase. Entonces, cuando hablamos de exportador autorizado, es que tiene facilidades relacionadas con el origen. Y cuando hablamos de operador económico autorizado, ¿cierto? Pues sí, está un exportador autorizado y un operador económico autorizado. Es que ese operador económico autorizado tiene facilidades y tratamientos especiales por su condición de operador autorizado. Entonces, la asociación mental que podemos pensar básicamente en este tema es que el exportador autorizado tiene origen, ¿no? Y el operador económico autorizado tiene facilitación, confiabilidad y tratamientos especiales. ¿Qué tratamientos especiales recibe el operador económico autorizado? Bueno, no constituir garantías, ¿sí? No constituir garantías para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras en los términos previstos. Solicitud de autorización de embarque en el lugar de embarque. Entonces, para el usuario o exportador, operador económico autorizado puede presentar la solicitud de autorización de embarque en el lugar de embarque. Reembarque de mercancía diferente. Entonces, cuando y durante el control previo o simultáneo se determine que las mercancías son diferentes a las negociadas y llegaron por error de proveedor, el operador económico autorizado tipo importador o exportador puede reembarcar esas mercancías conforme a la disposición. La atención preferencial. Entonces, el operador económico autorizado recibe una atención preferencial en los controles aduaneros y trámites manuales según el tipo de usuario autorizado. Tiene un pago consolidado. Decimos que el operador económico autorizado tiene un tipo de importador y puede efectuar el pago consolidado de tributos aduaneros, más sanciones, más intereses, más valor del rescate cuando corresponda, ¿no? Tiene una reducción de garantías. Puede acceder a reducción de garantías para algunas obligaciones cuando sean exigibles para un tipo de usuario distinto de aquel con el que obtuvo la autorización el operador económico autorizado. Decimos que también tiene un tránsito sin determinadas restricciones y es que el usuario, digamos el usuario del operador económico autorizado tipo importador, puede declarar tránsito sin restricciones de aduana, de partida o de destino siempre que el lugar esté habilitado por la DIAN para el tipo de usuario correspondiente. Octavo.
no registrar determinados datos en documentos soportes. Y es que el numeral 2.9 establece que no se deben registrar en el origen de cada documento soporte el número y fecha de declaración de importación a la cual corresponde conforme con el texto suministrado. Y noveno, correcciones de declaraciones. Entonces, en el numeral 2.10 nos habla de que permite corregir determinadas declaraciones de importación presentadas durante el mes y sobre las cuales no se hayan realizado el pago consolidado sin necesidad de autorización de la autoridad aduanera. Entonces, ¿qué ocurre si el operador económico autorizado incumple? Bueno, el artículo 22 es muy claro y dice que si un operador económico autorizado incumple las condiciones o requisitos de su autorización o las obligaciones derivadas de los tratamientos especiales, se aplicarán las medidas establecidas en el decreto 3568 del 2011 y las normas que lo modifiquen adicionalmente o sustituyan. Es decir, los beneficios vienen acompañados de unas responsabilidades, ¿no? Vamos a traer el capítulo 7 que nos habla de esa sistematización de los procesos. Entonces, este capítulo explica que los trámites aduaneros deben hacerse principalmente de forma electrónica mediante los servicios informáticos electrónicos, ¿cierto? Más conocidos como los CIES de la DIAN. Entonces, el artículo 24 nos habla de esos servicios informáticos electrónicos. Entonces, la regla general es que el trámite aduanero, pues, va a tener que hacerse por medios electrónicos de la DIAN. La información registrada se presume legítima salvo prueba en contrario. Si una obligación debe cumplirse por el SIET, Servicio Informático Electrónico, no se entiende cumplida por otro medio, salvo las excepciones del decreto. Entonces, vuelvo y repito, la información registrada se presume legítima, salvo prueba en contrario si una obligación debe cumplirse por el perdón, por el servicio informático electrónico. No se entiende cumplida por otro medio, salvo las excepciones del decreto. También nos habla del artículo 25 de los formularios oficiales, y es que las declaraciones de importación, exportación y tránsito pues deben presentarse en los formularios oficiales de la DIAN, normalmente por medios electrónicos. El artículo 26, clave electrónica, dice que los usuarios utilizan el sistema de identificación y clave electrónica confidencial definido por la DIAN para presentar información y documentos. El artículo 27 nos habla de una contingencia, ¿no? Y es que si esos servicios informáticos electrónicos presentan una falla debidamente demostrada, perdón, la DIAN puede declarar contingencia y permitir que el trámite sea manual o mecanismos diferentes, luego registrar la actuación en los CIES cuando se restablezca el servicio. Entonces, para memorizar, el sistema electrónico 24, el sistema electrónico 25 formularios, 26 clave, 27 contingencia, ¿sí? De este capítulo. Entonces la frase para la clase es que la regla es electrónica, la excepción es la contingencia autorizada por la DIAN. Ahora vamos a hablar en el capítulo 8 de esas garantías y finalizamos la clase. Entonces, cuando hablamos de las garantías, la idea principal es que la garantía asegura que si se cumple una obligación aduanera y puede pagarse los tributos, sanciones e intereses correspondientes y puedan pagarse esos tributos, sanciones e intereses correspondientes. Entonces hay dos tipos de garantías. Está la garantía global que cubre varias operaciones o trámites, ¿sí? Y está la garantía específica que cubre una operación o trámite en particular. Las formas de garantía pueden ser aseguradora, bancaria, hipotecaria, fiducia, prenda sin tenencia. ¿Listo? Y decimos que tiene una vigencia que debe constituirse desde que surge la obligación y mantenerse vigente mientras exista la obligación que ampara. Nos hablan también que hay una renovación y que para garantías globales el monto puede reducirse progresivamente. Entonces, primera renovación 75%, segunda renovación 50% y tercera renovación
y siguiente 25%. Si se cumplen las condiciones establecidas, pues la renovación debe presentarse 2 meses antes del vencimiento. Ojo acá, si se cumplen esas condiciones establecidas, la renovación debe presentarse 2 meses antes del vencimiento. Entonces, digamos que existe esto de la renovación para garantías globales, el monto puede reducirse progresivamente, ¿sí? Para garantías globales, el monto puede reducirse progresivamente. Entonces, en la primera renovación, 75%. En la segunda renovación, el 50%. ¿Sí? Y ya en la tercera, sí, y las siguientes es el 25%. Si se cumplen las condiciones establecidas, pues la renovación debe presentarse 2 meses antes del vencimiento. ¿Sí? Entonces, si se cumplen las condiciones establecidas, ¿no? La renovación debe presentarse 2 meses antes del vencimiento. ¿Mm? ¿Qué pasa si se incumple? Bueno, pues si se incumple, la DIAN puede ordenar hacer efectiva la garantía para cubrir los valores adeudados. Es decir, si una garantía global se hace efectiva parcialmente, debe restablecerse su cuantía original dentro de los 10 días. Entonces, ¿qué pasa si se incumple? Vuelvo y repito, la DIAN puede ordenar hacer efectiva la garantía para cubrir los valores adeudados. Si una garantía global se hace efectiva parcialmente, debe restablecerse su cuantía original dentro de 10 días. Muy importante esto de las garantías. Y ya con esto finalizamos nuestra clase por el día de hoy. Entonces, no siendo más, ya vamos a pasar para la segunda clase.